es entrar al Señor alabándolo y dejando que su espíritu fluya dentro de nosotros cuando estamos aquí presentes. Por favor, si quieren tomar asiento, ¿ok? Quiero dar también la bienvenida a las personas que nos visitan por Facebook. ¿Cómo están? Claro que ellos también son muy importantes para que estén con nosotros, ¿verdad? Una de las cosas que yo he encontrado es que cada vez que el Señor o me invitan a hablar o a predicar o a enseñar, el Señor siempre trae algo especial para nosotros. Y Él lo que hace es que muchas veces a nosotros mismos nos estira un poquito. Y como que dice, yo quiero que tú hables acerca de esto. Y muchas veces tú puedes estar pensando, wow, yo tengo esto en mente, voy a hablar de esto y todo. Y de repente el Señor te dice, no, fíjate, mi hijo mío, que vas a hablar acerca de esto. Y les quiero comentar que el tema que me dio el Señor para que yo hable es acerca de vida de honor. Y yo dije, bueno, Señor, ¿y por qué? Y Él me dijo, hijo mío, prepárate, estudia lo que de lo que vas a hablar y tú mismo te vas a dar cuenta por qué quiero que hables acerca de esto. Entonces, ¿qué es lo que hice? Empecé buscando las diferentes definiciones, ¿no? Entonces, primero busqué la definición de honor y cómo el mundo ve honor. Y dice, el honor es una cualidad moral que lleva al sujeto a cumplir con los deberes propios respecto al prójimo y a uno mismo. Se trata de un concepto ideológico que justifica conductas y explica relaciones sociales. Entendemos el honor en términos modernos como aquella cualidad moral que nos hace sentirnos orgullosos, ya que sea por algún acto, por alguna persona o alguna cosa. El término honor hace referencia principalmente a la imagen superior de uno mismo, aquello que desea ser o lo que ya es. ¿Qué les parece? ¿Notaron una palabra clave ahí en la definición? Habla de que honor nos hace sentir orgullosos. Entonces el Señor me dijo, vamos a ver lo que significa honor dentro de la Biblia. Yo dije, ajá, qué interesante. Puede significar algo diferente a lo que significa lo que nosotros, el hombre, le ponemos. Y esto es lo que encontré. El significado bíblico de honor es aquella cualidad moral que se define como el cumplimiento de los propios deberes. Entonces es un poco diferente. Yo debo de cumplir algo que tengo que hacer. Algo que el Señor me está diciendo que yo haga. Muy interesante. Significa una buena reputación a la mirada de los demás y de uno mismo. Entonces, otras personas van a estar viendo lo que yo estoy haciendo. ¿Cuántos de ustedes en su vida cristiana, cuando salen entre sus familias, siempre, especialmente los que no son cristianos, están viendo lo que está haciendo el hermanito George? ¿Con quién sale? ¿Okay? ¿Qué hace? ¿No? ¿O soy el único? ¿Verdad que no? ¿Ok? El término honor se podría decir que es aquello por lo cual una persona o varias se sienten enaltecidas y glorificadas o respetadas.
Eso es muy importante, que te sientas respetado. ¿Ok? Podemos encontrar este término en muchos pasajes de la Biblia, en donde en algunos casos aparece como una victoria y en otros como una muestra de respeto. El honor en la Biblia aparece también como un valor de un acto o de cualidad. Qué interesante. Cambia la definición. Como que Dios tiene otra manera de enseñarnos lo que Él quiere. Entonces yo dije, bueno, voy a buscar para ver qué en realidad es honor dentro de la palabra del Señor. ¿Y qué hice? Busqué la palabra y me encontré varios versículos. ¿Están listos? Porque tengo un chorro de versículos. Primero, en Éxodo 12, 40, 42 dice, viene de la Nueva Versión Internacional. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben de pasar esa noche en vela en honor al Señor. Interesante. En Apocalipsis 5, 11 y 12 dice, también Nueva Versión Internacional. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas la alabanza. Y dice, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Seguimos. Segunda de Tesalonicenses 3:1 dice la palabra. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como les llegó a ustedes. ¿Honrado quién? El Evangelio, la palabra del Señor. ¿Ok? En Salmos 50, 23 dice, pero a dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra, a dar gracias a Dios. Si permanece en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Si honramos a Dios, Él nos va a dar salvación. En Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus riquezas, diezmos, ofrendas, premisas, ¿ok? Y con lo mejor de todo lo que produces. Primera de Samuel 2:30 dice, por lo tanto el Señor, Dios de Israel, dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví, de Rema, me servirán siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que menosprecian. Entonces, honramos al Señor y Él nos honra a nosotros. Éxodo 20:12. ¿Cuántos saben esta de Éxodo 20:12? Es uno de los 10 mandamientos. Es el primero con promesa. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da.
Si nosotros respetamos a nuestros padres, ¿qué es lo que nos va a dar? Una larga vida. ¿Quieren más? Aquí tengo un chorro, ¿eh? Juan 12:26 dice: quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Honren a sus pastores, honren a las personas que sirven. Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con un amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Ámense entre los hermanos y respétense entre uno y el otro. Okay. Filipenses 2:29 dice: recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él. Y por último, 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y la enseñanza. Pero quiero que entiendan y que vean una cosa bien importante. El Señor dice: honra a mí. No estamos viendo, como dijo la definición del hombre, que honremos a una persona. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la honra debe de ir al Señor. Que toda nuestra honra debe de ser enfocada al Señor, a Dios. Y Él, a su vez, nos honrará a nosotros. Ahora, como les estaba yo comentando, en la definición de honra del hombre, habla acerca del orgullo. Entonces dije, vamos a ver qué quiere decir orgullo. Pero no hay que caer en orgullo. La definición de orgullo es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales las personas se cree superior a los demás. Sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio. ¿Alguna vez te has creído mejor que alguien? Yo nunca. Les digo, el Señor te estira cuando necesitas ser estirado. Todos tenemos un poco de orgullo o mucho orgullo, porque desde que somos chiquitos, ¿qué es lo que pasa? La gente comienza a decir: tú puedes, tú lo puedes hacer, tú eres el mejor, todo está dirigido hacia alimentar el ego, el orgullo, el cómo nosotros nos llenamos. Va comenzando a llenarnos constantemente. ¿Ok? Ahora, si vemos el significado bíblico de orgullo, en realidad lo maneja más que nada como un exceso de autoestima. Lo maneja como una parte negativa de cómo nosotros somos. Las palabras en orgullo, la palabra orgullo en la Biblia la muestra como una ilusión, como algo que realmente no existe. Dice que por el orgullo nos atribuimos a una serie de virtudes que no poseemos o en algunos casos que no hemos adquirido por nosotros mismos. ¿Ok? Pero también nosotros podemos tener orgullo por nuestros hijos. ¿Ok? Porque también en la parte positiva, ¿ok?, podemos nosotros tener eso. Pero les quiero decir una cosa: el orgullo es la manera como el enemigo hace que caigamos en una trampa. Y esa trampa hace que nosotros dependamos de ¿quién? Dependemos de nosotros mismos y no de Dios.
Entonces, si nosotros empezamos a depender de nosotros mismos, ¿qué hizo el enemigo? Nos derrotó, nos tumbó. ¿Ok? Les voy a leer una descripción en Ezequiel 28, 19, y quiero que escuchen muy detenidamente cómo viene esto. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente: eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, coralina, jaspe, zafiro, granate, esmeraldas. Tus joyas y encajes estaban cubiertas de oro y especialmente preparadas para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, como un objeto profano. Y a ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por la tierra y delante de los reyes te expuse a ridículo. Has profanado los santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devora. A la vista de todos los que te admiran te eché por la tierra y te reduje a cenizas. Al verte han quedado espantados todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. ¿De quién estamos hablando aquí? De Satanás. Que él fue erradicado, él fue sacado del cielo y mandado a la tierra. Pero importante, ¿cuál fue parte de lo que él hizo o causó esto? El orgullo. Entonces, si nosotros vemos y buscamos en la palabra, vemos que en Proverbios 16, 18 dice: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. En Deuteronomios 1, 43 al 44 nos dice: y así les hablé, pero no quisieron escuchar. Al contrario, se rebelaron contra el mandamiento del Señor y obraron con orgullo y subieron a la región montañosa. Los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra ustedes y los persiguieron como lo hacen las abejas, y los derrotaron desde Seir a Horma. Entonces, el orgullo no nos trae nada bueno. El orgullo lo que hace es que nos causa que cualquier situación que nosotros tengamos dirigida a eso va a ser que nosotros seamos destruidos, que nosotros caigamos. Pero somos orgullosos, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Podemos serlo? ¿Seguimos siendo? Bueno, pero ¿cuál es el antídoto del orgullo? La humildad. Si nosotros somos humildes, podemos nosotros derrotar el orgullo. Otra vez vamos a ver la definición del hombre de la humildad. Y esto es bien interesante, cómo la definimos y cómo la define el Señor.
¿Qué es humildad? La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Como tal, la palabra proviene etimológicamente del latín humilitas, que en su vez proviene de la raíz humus, que quiere decir tierra. La posición económica de los pobres y desfavorables, pobres de la tierra, una persona humilde en este sentido es alguien que proviene de un hogar de escasos recursos y sin mayores posibilidades de prosperar. Una cualidad de la persona que se abaja frente a los demás porque reconoce la dignidad de cada ser humano en tanto a los que vienen de la tierra. Este último sentido hace que la humildad, una actitud relacionada con la virtud de la modestia. Entonces, humildad quiere decir que eres abajo, quiere decir que tiene que ver con la tierra. ¿Okay? Así es como lo define el hombre. Ahora vamos a ver cómo los define el Señor. La Biblia describe humildad como mansedumbre, humillación y la ausencia del ego. ¿El ego? ¿El yo? El yo, el ego es lo que se alimenta del orgullo. Wow, qué interesante. La palabra griega traducida humildad en Colosenses 3:12 es, y en otros lugares literalmente significa humildad de mente. Entonces vemos que la humildad es una actitud de tu corazón. ¿Ok? Y no es de dónde estás. ¿A qué me refiero con esto? Es ¿a dónde está tu corazón? ¿De quién dependes? ¿Dependes de ti o dependes de Dios? Vean la revelación que nosotros podemos tener en este aspecto. Si nosotros decimos, yo me humillo, ¿qué quiere decir? Que yo quito mi dependencia de mí mismo y se la transfiero a Dios. Y si yo hago eso, ¿qué es lo que va a pasar? Es que no estoy dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Porque toda mi vida, ¿qué ha pasado conmigo? Siempre han dicho, tú puedes, tú lo debes de hacer. Pero el minuto que nosotros decimos, yo erradico eso y se lo pongo al Señor, entonces comenzamos a tener problemas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a hacerlo. Porque seguimos queriendo depender de nosotros mismos. Y esto viene a la teoría de la psicología. Una cosa bien interesante acerca de esto es que la psicología nos divide nuestra personalidad en el yo, el id, el ego y el superego. La palabra del Señor nos dice la carne, el alma y el espíritu. La carne es el yo, es el mío, el todo lo que yo quiero ser, todas las ambiciones primitivas que nosotros podemos tener. El ego es la manera como controlamos el yo. Y el superego es cómo la sociedad nos ayuda a controlar el ego. Ahora vamos a ver, la carne es la parte que es la más difícil o rebelde de controlar, ¿correcto?
Luego tenemos la alma, a donde le encanta el enemigo estar y a donde nos alimenta el ego o alimenta el orgullo. Pero si nosotros recibimos el Espíritu o la conexión con el Señor y hacemos que el Espíritu crezca y domine el alma y la carne, entonces dependemos del Señor. ¿Y cómo hacemos eso? En tu nuevo nacimiento. La muerte de tu ego no es tu trabajo, es trabajo del Señor. En Cristo tú has muerto al pecado. La vida que está en ti pasó por el proceso de muerte y resurrección. Tú quizás puedes tener la certeza que en verdad has muerto al pecado, pero tú también has matado a tu ego. ¿Por qué? Porque el minuto que nosotros recibimos al Señor, ¿qué es lo que pasa? Somos una nueva criatura. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Es que nuestra parte espiritual crece y comienza a dominar, ¿ok?, el alma, y comienza a dominar, obviamente, que la carne la comienza a controlar. Entonces, si nosotros reconocemos y nos sometemos a Dios y hacemos lo que Él nos pide que nosotros hacemos, Él nos honra, nos respeta y nos ayuda. Y si no fuera por Él, no tendríamos nada. Dándole la vuelta a la moneda, el orgullo es el no someterse a Dios, el decir no quiero hacerlo porque Dios me pide que yo lo haga de una manera, pero yo no estoy de acuerdo. Yo lo quiero hacer de mi manera. ¿Cuántas veces en mi vida he hecho eso? ¿Cuántas veces en tu vida has hecho eso? ¿Sí o no? Okay. Entonces, tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que depender de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos un ejemplo precioso, un ejemplo directo de cómo hacerlo en la palabra. Hay que seguir a Jesús. Hay que buscar como Jesús actuó, como Él fue. Jesús, una de sus características principales era su mansedumbre y su humildad. ¿Okay? Y esta humildad venía por su intimidad con el Señor. De la manera de cómo Él tenía esa relación directa con el Padre. En Juan 6:38 dice: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. ¿Ok? Entonces aquí Jesús declara que Él vino para hacer la voluntad de Dios y no para hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. Entonces, mi comentario es: ¿cómo podemos nosotros aprender a depender de Dios? Directamente siguiendo la vida de Jesús. ¿Qué es la encarnación? ¿No es acaso su humildad celestial? Su vaciarse a sí mismo, hacerse hombre. ¿Qué es su vida sobre la tierra sino humildad?
sino hacer su vida a semejanza de un siervo, y que su sacrificio, sino la humildad de Cristo Jesús. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. En Filipenses 2, 5 al 9 dice: la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser el igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Cuántas veces hemos hablado acerca de crucificar nuestra carne? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos dicho, lo voy a hacer? Pero luego llega el lunes y no lo hicimos. El Señor nos dice, tienes que ser como Jesús. Tú lo puedes hacer, porque yo te he dado todas las maneras para poder hacerlo. En Mateo 20:28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay que hay que trasplantar nuestra vida al servicio. Cuando te invitan a servir, ¿qué dices? ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy listo para ir a servir al Señor? Es que no me toca. No, hay que hacerlo, hay que seguirlo, porque tenemos que imitar a Jesús. En Juan 5:41 dice: no recibo gloria de los hombres. ¿Quién dijo eso? Jesús. No busques la honra del hombre, sino busca la honra del Señor. ¿Okay? Eso es bien fácil. Por eso yo digo que es una de las trampas más grandes del enemigo. Porque en mi caso, en mi vida, yo cuando empecé a trabajar, fui creciendo en la estructura corporativa hasta que llegué a ser director de una compañía. Entonces, se pueden imaginar, como director es el jefe. Y todo el mundo se acercaba a ti y, wow, ahí viene el jefe, el jechu. ¿Sí o no? ¿Ok? Y llegan contigo y claro que quién sabe en realidad qué honestos son, pero no importa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese globito que se llama ego se comienza a inflar dentro de ti. ¿Ok? Y entre más gente viene y más grande crece tu empresa, más gente vienen y te dicen: ahí vas, jefe, vas muy bien. Y tú, ¿ok? Te inflas, te vuelves un pavo real, ¿ok? Y comienzas a caminar por ahí. ¿Sabes qué? Aquí todo depende de mí. ¿Vieron las ventas? ¿Vieron las utilidades que generé? Tu sueldo, gracias a mí. ¿Ah? ¿Te doy trabajo? Te doy trabajo. Eso es lo que empieza a pasar dentro de ti. Y el enemigo está dentro de tu cabeza diciendo: mira, qué bien la haces.
Y yo les voy a decir una cosa. Cuando yo recibí al Señor, ¿ok? Me tardé, no les voy a decir que fue inmediato. Me tardé. Y de repente me di cuenta de una cosa bien importante. Que sin Él no éramos nada. Sin Él, los talentos que Él me dio y los talentos que le dio a la gente que me rodeaba alrededor de mí para que nosotros lográramos el éxito, no éramos nada. Todo lo que hicimos, todo era gracias a Él. Y luego tratar de transferir eso, ese conocimiento, esa actitud a la gente, me costó. Porque de repente cambié. Ya no era yo el pavo real, el Juan Camané. De repente, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Tienes un problema con tu familia? ¿Qué está pasando? Como que dijeron, bueno, ¿qué le pasó a este güero? ¿Por qué? Porque yo tenía que agradecerles a ellos. Yo tenía que servirles a ellos. Entonces, en ese momento es cuando yo me di cuenta, ¿ok?, de que la honra del hombre no era para nada importante, sino era cómo yo puedo honrar más al Señor. ¿Y saben lo que hacía? A principios de cada año y a finales de cada año orábamos en la compañía. Todo el mundo se me quedaba viendo como, ¿ok? Orábamos, bendecíamos a los representantes, a los obreros, a todas las personas que trabajaban allí. Y cada año, aunque no lo crean, el Señor nos ayudaba. ¿Sí? A mí me decían, me llamaban San Jorge. Y yo les decía, no, yo no tengo nada de santo. Es todo gracias al Señor. ¿Ok? Todo gracias al Señor. Entonces, y les digo una cosa, eso es humillarte. ¿Ok? De estar en una posición, imagínense, de repente tú dices, no es por lo que yo hago, sino es por lo que hace mi Señor. Y a la fecha, ahora es bien interesante porque todo el mundo me dice en la compañía donde estoy, me dicen, ¿tú eres cristiano, verdad? Digo, sí. Y me dice, ¿y lees la Biblia? Sí. Y me dicen, ¿y por eso tienes tanta paz? Y le digo, sí. Y me dicen, ¿y por qué? Y yo digo, porque yo sé que el Señor va a ayudarme a lograr lo que voy a hacer. ¿Okay? Y nunca me ha defraudado. Y les he dicho, y les digo una cosa, a veces me pongo bien nervioso, pero yo sé que el Señor está ahí y Él nos va a sacar adelante. Entonces deje que regrese otra vez a mis versículos. En Juan 13:5 dice, luego echó agua a una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a acercárselos con la toalla que tenía ceñida. El Señor Jesús, el jefe, el presidente, el CEO,
de repente le dice a su gente, a sus discípulos: ven y te voy a lavar los pies. En esos tiempos, esa costumbre, muchos de ustedes lo saben, se manejaba con el esclavo de menor grado dentro de la casa. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, caminando afuera, no eran calles pavimentadas, bonitas, con baches, bueno, sin baches, pero calles bonitas afuera, sino eran de tierra, y pasaban los caballos, las vacas, los puercos. Y ya saben de dónde viene la connotación de aguas, ¿ok? Porque también se usaban las calles como un drenaje. Entonces se puede imaginar lo que... Y además no usaban zapatitos bonitos, sino usaban tipo huarache y eso. Entonces, ¿qué hacían? Él lavaba los pies para que pudieran entrar. ¿Ok? Entonces, imagínense que el Señor lo hiciera. Eso es servicio. Y en Filipenses 2:8 dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de la cruz. Nuestra meta es ser humilde como Jesús. En Lucas 22:27 dice: ¿quién es más importante, el que se sienta en la mesa o el que sirve? Qué buena pregunta nos hace el Señor. ¿Quién es más importante? El que se sienta en la mesa, por supuesto, pero en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. En Juan 13:4-5 dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató la toalla a la cintura y echó agua en un recipiente, y luego comenzó a lavarles los pies a sus discípulos. Entonces, si nosotros dependemos del Señor y quitamos toda ese orgullo, nosotros podemos ser como Jesús. También otra cosa bien importante: Jesús nos llamó a ser siervos los unos a los otros y aceptar a ser siervos con todo el corazón, obteniendo también la bendición con una nueva y aún más completa libertad del pecado y del ego. Al principio nos parecerá difícil. Esto es solo porque el orgullo se estima a sí mismo como algo de valor. Pero recuerden lo que yo les hice la pregunta acerca de cómo puedo yo deshacerme de mi ego. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? A ver, aceptando al Señor, dependiendo del Señor. Vístete de humildad, ¿ok? Tú sabes el Señor a quién usa, a quién usaba más. Vamos a hablar acerca de Moisés. Moisés fue el hombre más manso y humilde y más usado por Dios en su generación. Es interesante que la Biblia lo llama el hombre más humilde sobre la tierra. En Números 12:3 dice: aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Si tú te vistes de humildad, el Señor va a estar dispuesto a utilizarte. Si tú dependes del Señor, el Señor te va a utilizar. ¿Qué tal Jesús? En Mateo 11:29 dice: Él era manso y humilde, y Él lo dijo. ¿Y qué tal Pablo?
Imagínense a Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo era orgulloso? Yo siento que Pablo era una persona súper orgullosa. ¿Y qué pasó con Pablo? Cuando él tuvo ese encuentro con el Señor, con Jesús, mató su ego y dependió de él. Entonces, ¿estás tú dispuesto a hacerlo? Quiero terminar con una oración. Padre Santo, bendito y alabado, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Santo Padre, nosotros sabemos que es difícil enterrar el orgullo. Sabemos nosotros que todo lo que nosotros conocemos o hemos conocido nos ha llevado a esta trampa que nos ha puesto el enemigo. Pero sabemos que el minuto que nosotros somos una nueva criatura dentro de ti, tú nos fortaleces para que nosotros podamos derrotar el orgullo, para que nosotros podamos empezar a caminar honrándote a ti y dependiendo de ti en todo. Te damos gracias, Santo Padre, porque sabemos que tu gloria y tu paz cae sobre de cada uno de nosotros. Tú nos guardas y nos llenas. Te damos gracias porque sabemos que podemos nosotros tomar pasos para salir adelante. Y cada vez que el enemigo viene y nos ataca en la mente, nosotros sabemos que tu palabra es un escudo en contra de esos dardos de fuego. Sabemos que la gloria cae y resplandece sobre nosotros y tú nos alimentas, nos vistes y nos das salud, sabiduría, nos prosperas, nos llenas de gozo, nos llenas de tu paz y tu gloria. Gracias, Padre, por tus bendiciones que tú nos das en este día y para toda la eternidad. Tú eres el gran yo soy. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres el todo para nuestra vida. Guárdanos contra todo ataque satánico. Líbranos de todo mal. Y nosotros tomamos ese paso, Santo Padre, para guardarte y para seguirte y depender de ti. Sabemos que no es fácil, Santo Padre, pero tú nos has proveído con todo lo necesario para poder lograrlo, Padre. Y aquí estamos, listos para servirte, listos para seguir con esa meta, con esa dirección, con ese objetivo que tú has puesto ante nosotros. Tú nos guardas y nos levantas, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre nosotros. Bendito y alabado Padre. Y me gustaría ver cuántas personas vienen por primera vez en este día. Si tenemos alguna persona que esta es la primera vez que han venido a una reunión aquí en Rema, o han venido por primera vez a recibir
una palabra de este tipo. También en Facebook, si tenemos alguna persona que ha venido por primera vez, o esta es la primera vez que tú te estás conectando, te invitamos a que tú vengas y recibas esta paz, este amor que tú tienes para cada uno de nosotros. En Juan 3:1-13, un erudito llamado Nicodemos fue a Jesús y le preguntó, le dijo: ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Y esta invitación yo la hago a las personas que pueden estar en Facebook, o algunas de los que estén aquí que no lo han hecho. El comentario que yo hice durante la prédica, en la cual yo dije: ¿cómo puedo yo cambiar y derrotar mi ego? Y yo dije: naciendo de nuevo. Entonces, si nosotros vemos esta pregunta que hizo Nicodemo a Jesús, y su comentario fue: ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Porque veo muy difícil a que un hombre pueda reentrar al vientre de su madre y nacer de nuevo. Y Jesús le respondió y le dijo lo siguiente: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprenderás de que haya dicho: tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. ¿A qué nos referimos con esto? Es que si nosotros nacemos de Espíritu, ¿y cómo lo podemos hacer? Declarando que el Señor es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y en Romanos 10:8-11 dice: el que afirma la palabra y tú la tienes en tu boca y en tu corazón, y esta palabra es con la cual nosotros predicamos, y que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y tu Salvador, y lo crees en tu corazón, entonces tú serás salvo. Entonces yo los invito a las personas que están en Facebook, o a alguno de ustedes que esté aquí, si quieren, si no han recibido al Señor o no han hecho esta confesión, si quieren levantar su mano y quieren pasar aquí enfrente, los invito. Y si no, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y vamos a declarar que el Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador, que Él nos da todo lo necesario, que Él vino para que nosotros fuéramos redimidos, para que nosotros fuéramos salvados. Él antepuso su vida en la cruz del Calvario y por medio de Él nosotros somos salvos. En el nombre